Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy, como les prometimos, nos adentraremos en un tema que, ay, Dios mío, creo que va a hacer que más de uno se siente al borde de la silla. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese hombre que con su sola presencia en pantalla nos roba el aliento con cada mirada, con cada sonrisa, con cada todo. Y es que últimamente las noticias que giran en torno a él y a su vida personal están que arden. Parece que el fuego de la fama y la curiosidad del público no se apagan. Pero, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio del bebé sorpresa de Can Yaman y la declaración que hizo Sofía que créanme impactó a todos. Vamos a sumergirnos en los rumores, analizar las posibles verdades y falsedades y explorar las implicaciones de este drama que sacude al mundo del espectáculo. Así que agárrense fuerte porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, por supuesto, si eres nuevo o nueva por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Es gratis y así no te perderás ninguna de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Dale a ese botón de suscribir, que es la forma perfecta de estar siempre al día. Ahora sí, comenzamos. Como ya saben, Can Yaman es mucho más que un rostro bonito y un físico envidiable. Es un actor talentoso con una base de fans impresionante en todo el mundo. Su carisma, su dedicación a su trabajo y, por qué no decirlo, su atractivo físico, han conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Y es que además de su trabajo, su vida personal siempre ha generado muchísima curiosidad. ¿Quién no quiere saber qué está pasando en la vida del hombre que ha protagonizado tantas series y novelas románticas que nos han hecho suspirar, reír y hasta llorar? Pues bien, últimamente los rumores sobre la vida de Can han ido y venido, como olas en el mar de la fama, pero uno de ellos ha cobrado muchísima fuerza, se ha extendido como la pólvora y ha generado un torbellino de especulaciones: la posibilidad de que vaya a ser padre. Sí, lo han oído bien. La palabra padre asociada a Can Yaman ha resonado en todos los medios, desde los digitales hasta los tradicionales, y ha generado un debate apasionado entre sus fans y el público en general. ¿Y de dónde sale este rumor? Bueno, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde la información vuela a la velocidad de la luz y los rumores se propagan como un virus, todo comenzó con una serie de especulaciones en redes sociales alimentadas por fotos, comentarios y, bueno, ya saben cómo es esto: un rumor bien manejado, un poco de imaginación y una pizca de morbo pueden convertirse en una tormenta perfecta. La maquinaria de las redes sociales se puso en marcha, y pronto la noticia del posible bebé sorpresa de Can Yaman inundaba los perfiles y las conversaciones online. Pero, ¿qué elementos concretos han avivado esta llama? ¿Qué detalles han hecho que el rumor gane credibilidad, o al menos, que se mantenga vivo en la conversación pública? Pues bien, en primer lugar, tenemos algunas publicaciones en las redes sociales de Can, donde se le veía, digamos, especialmente cercano a niños. Fotos con sobrinos, con niños pequeños en sets de rodaje, mostrando una ternura que para muchos fue reveladora. Imágenes de Can jugando con niños, abrazándolos, sonriendo con ellos. Un hombre que disfruta tanto con los niños, ¿no es una señal de que está pensando en la paternidad? La interpretación, por supuesto, queda a criterio de cada uno, pero es innegable que estas imágenes alimentaron la imaginación de sus seguidores y despertaron la curiosidad sobre su vida personal. Luego, claro, está el tema de la vida sentimental de Can. A lo largo de su carrera, se le han atribuido varios romances y algunos bastante sonados. Ha sido relacionado con actrices, modelos y personalidades del mundo del espectáculo. La prensa del corazón y sus seguidores siempre han estado pendientes de cada detalle, de cada encuentro, de cada foto, analizando cada gesto, cada comentario, buscando pistas que revelaran la identidad de la mujer que podría compartir su vida. Pero lo cierto es que hasta ahora, no ha formalizado ninguna relación que haya llegado al altar. Y aunque esto es completamente normal, la especulación y el deseo de ver a Can feliz y enamorado han sido constantes. Es natural que la gente se pregunte quién será la afortunada. ¿Cuándo dará el paso? ¿Se animará a formar una familia? La presión mediática y la expectativa del público, en ocasiones, pueden ser abrumadoras, pero en el mundo del espectáculo, forman parte del juego. La verdad es que hasta hace poco todo esto eran meras especulaciones. Nada confirmado, nada oficial. Simples rumores alimentados por la curiosidad y el deseo de saber más sobre la vida privada del actor.
Pero entonces, ¡boom! La mecha se encendió y la bomba explotó. Llega la declaración de Sofía. Y este es el punto crucial de la historia, el detonante que convirtió el rumor en un auténtico escándalo. ¿Y quién es Sofía? Pues bien, Sofía es, o era, la novia de Can. Al menos así lo entendíamos todos. Se les había visto juntos compartiendo momentos, disfrutando de la compañía mutua, y parecía que la cosa iba en serio. Fotos románticas, escapadas, gestos de cariño, todo apuntaba a que estaban construyendo una relación sólida. La prensa del corazón, siempre atenta, había seguido sus pasos y había especulado sobre el futuro de la pareja. Pues, de repente, Sofía lanza una bomba. Una bomba que sacudió los cimientos de la imagen pública de Can y desató un torbellino de controversia. ¿Y cuál es esa bomba? Pues, nada menos que una declaración, una confesión que para muchos cambió por completo el panorama. En una entrevista, Sofía, con lágrimas en los ojos, o al menos eso es lo que filtraron, o lo que el rumor propagó, dijo algo así como: «Estoy muy triste porque estoy embarazada, pero Can no quiere saber nada del tema, madre mía». Imagínense el revuelo que se armó. La noticia corrió como la pólvora por todos lados. Periódicos, revistas, programas de televisión, todos hablando del supuesto embarazo de Sofía y la reacción de Can. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de opiniones, de análisis. La noticia se convirtió en el tema de conversación del momento y Can Yaman, sin quererlo, se vio envuelto en un escándalo que ponía en entredicho su imagen pública y su vida personal. La declaración de Sofía, por supuesto, generó todo tipo de reacciones. Por un lado, la tristeza y la decepción de muchos fans, que veían en Can a un hombre que podría ser un gran padre. Muchos de sus seguidores lo idealizan, lo admiran y lo ven como un modelo a seguir, por lo que la noticia del supuesto embarazo y la negativa del actor a asumir su responsabilidad generaron un sentimiento de desilusión y tristeza. Por otro lado, la especulación y el morbo, alimentados por la incertidumbre y el misterio. La gente por naturaleza es curiosa y se siente atraída por los secretos y los escándalos. La pregunta principal era, ¿por qué Can no quería saber nada? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Era todo verdad? Y por supuesto, la gran pregunta, ¿era el bebé de Can? La incertidumbre y el misterio, ingredientes perfectos para mantener la atención del público y alimentar la polémica. Ante semejante tormenta mediática, el silencio de Can Yaman fue ensordecedor. No hizo ninguna declaración, no desmintió ni confirmó nada. Se mantuvo en un mutismo absoluto, dejando que las especulaciones fluyeran sin control. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar la especulación. ¿Por qué no salía a dar la cara? ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Acaso era verdad? La falta de pronunciamiento por parte de Can, como les decía, solo generó más y más preguntas. El silencio, en este caso, se convirtió en la herramienta perfecta para despertar la curiosidad y la intriga. Algunas fuentes cercanas a Can, no confirmadas por él mismo, se atrevieron a hablar, a especular, a sembrar más dudas y a dar más leña al fuego. Estas fuentes anónimas, que no revelaron su identidad, filtraron información que, de ser cierta, podría arrojar algo de luz sobre el asunto. Según estas fuentes, la relación entre ambos no estaba funcionando hacía tiempo, y que la noticia del embarazo lo había tomado completamente por sorpresa. Según estas fuentes, Can no estaba preparado para la paternidad, y no quería asumir esa responsabilidad. La inmadurez emocional, la falta de experiencia, el miedo a perder la libertad, las razones, según estas fuentes, podrían ser muchas. Sin embargo, repito, estos son solo rumores y no hay nada confirmado por el actor. Todo se basa en la especulación y en la interpretación de la información disponible. Otros, por el contrario, aseguraban que todo era un malentendido, un error, o incluso un montaje para llamar la atención. ¿Un montaje? Sí, en el mundo del espectáculo a veces se recurre a estrategias como esta para generar polémica, para mantener la atención del público. ¿Sería este el caso? La posibilidad de que todo fuera una estrategia publicitaria, orquestada para generar interés en algún proyecto futuro de Can o de Sofía, no era descabellada. En el mundo del espectáculo, la polémica vende y a veces, las celebridades están dispuestas a sacrificar su privacidad en aras de la fama y el éxito. Lo cierto es que en medio de todo este torbellino, lo único que quedaba claro era la incertidumbre.
La falta de información oficial, la ambigüedad de la situación, y el silencio de Khan, solo conseguían alimentar la curiosidad y la especulación. El público ávido de respuestas se aferraba a cualquier dato, a cualquier rumor, a cualquier señal que pudiera dar sentido a la historia. Y es que, amigos, cuando hablamos de Khan Yaman, la expectación es máxima. Es un actor que genera muchísima admiración, pero también mucha controversia. Sus fans lo adoran, lo idolatran, y lo defienden a capa y espada. Su belleza, su talento y su carisma lo han convertido en un ícono, en un referente para millones de personas en todo el mundo. Pero también hay quienes lo critican, quienes cuestionan sus decisiones, quienes analizan cada uno de sus movimientos con lupa. La fama, como siempre, tiene dos caras, la admiración y la crítica. Y cualquier noticia, cualquier rumor, cualquier declaración, es susceptible de generar un gran impacto. Ahora bien, ¿qué ha pasado después de la declaración de Sofía? ¿Cómo se ha desarrollado la historia? ¿Qué ha sucedido con el supuesto bebé sorpresa? Pues bien, lamentablemente la información es bastante escasa. No ha habido confirmaciones oficiales, no ha habido fotos que confirmen o desmientan el embarazo, no ha habido pronunciamientos por parte de Khan ni de Sofía. El silencio ha sido la tónica general. Parece que Khan ha preferido guardar silencio y mantenerse al margen de la polémica, intentando proteger su privacidad y evitar alimentar aún más la controversia. Y claro, eso solo ha generado más preguntas y más especulaciones. El silencio en este caso se ha convertido en un arma de doble filo, por un lado, permite que la polémica se enfríe, por otro, alimenta la curiosidad y la especulación. La verdad es que a día de hoy, el tema del bebé sorpresa de Khan Yaman sigue siendo un misterio. No sabemos si es verdad, no sabemos si es mentira, no sabemos qué va a pasar. No hay pruebas concluyentes, no hay declaraciones oficiales, no hay certezas. Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a cualquier novedad. La especulación continúa y los rumores siguen circulando. Algunas fuentes sugieren que el asunto se resolvió de forma privada, lejos de los focos mediáticos. Otras insinúan que la situación sigue sin resolverse y que podría haber un proceso legal en curso. Pero como siempre, todo son conjeturas y suposiciones. Lo que sí podemos decir es que esta historia nos demuestra, una vez más, la complejidad de la vida de las celebridades. A veces la fama y el éxito conllevan una serie de situaciones que escapan a su control y que pueden generar todo tipo de rumores y especulaciones. La presión mediática, el escrutinio público y la constante exposición a los medios pueden ser abrumadores, y a menudo, las celebridades se ven obligadas a lidiar con situaciones difíciles y delicadas. Es importante recordar que al final del día, Khan Yaman es una persona, con sus sentimientos, sus miedos, sus decisiones. Y aunque nos encante seguir sus pasos y estar al tanto de su vida, también es importante respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y aunque no siempre estemos de acuerdo con ellas, debemos respetar su autonomía. Espero que esta historia les haya resultado interesante. Como ven, el mundo del espectáculo siempre nos tiene preparada alguna sorpresa. Y aunque no tengamos todas las respuestas, al menos hemos podido analizar la situación, desgranar los rumores, y sacar nuestras propias conclusiones. El misterio del bebé sorpresa de Khan Yaman nos ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre la fama, la privacidad y las relaciones en el mundo del espectáculo. En resumen, hemos hablado del supuesto bebé sorpresa de Khan Yaman y de la impactante declaración de Sofía. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles consecuencias de esta historia. Hemos explorado las diversas versiones, las reacciones del público y las implicaciones de la situación. Y como siempre hemos intentado mantenernos informados y actualizados sobre las últimas novedades. En definitiva, el caso del bebé sorpresa de Khan Yaman es un claro ejemplo de cómo los rumores pueden surgir y propagarse en el mundo del espectáculo, generando controversia y alimentando la curiosidad del público. La falta de información oficial, el silencio del actor y las especulaciones de los medios han mantenido la intriga en torno a este tema. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es verdad o mentira? ¿Qué piensan de la reacción de Khan Yaman? ¿Consideran que la privacidad de las celebridades debe ser protegida? ¿O creen que por ser figuras públicas deben estar expuestos a la opinión pública? Déjenlo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas.
No se corten. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma genial de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Estén atentos a las próximas novedades. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Recuerden que los esperamos con los brazos abiertos para analizar nuevos temas y chismes del mundo del espectáculo. No se pierdan las próximas entregas. Hasta la próxima.